Cuando nosotros sumamos vectores por sus componentes, que es uno de los métodos más clásicos y más precisos para determinar la resultante de un vector, la resultante de la suma de cualquier número de vectores, siempre nosotros la podemos encontrar a través de las componentes que esta resultante tiene con cada uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros tres vectores A y B y C. Vamos a encontrar de manera analítica cuánto vale, cómo determinar la magnitud y la dirección del vector que represente la suma de estos tres. A ver, gráficamente nosotros tenemos aquí los vectores. Este sería el vector A, el vector B y este sería el vector C. Sabemos nosotros, lo había mencionado anteriormente, que la suma de estos tres vectores, vamos a llamarle el vector R, su vector resultante, va a corresponder, las componentes de este vector resultante van a corresponder a la suma de las respectivas componentes de cada uno de los vectores apuntándose en esa dirección. Veamos pues entonces el vector A, la componente o la proyección sobre el eje de las X, que es la que usted observa aquí. De la misma forma, la componente vertical de ese vector. En otras palabras, hemos reemplazado el vector A, lo hemos reemplazado por su componente en X y su componente en Y de manera respectiva. Ahora hagamos lo mismo con el vector B. Aquí estaría la proyección del vector B sobre el eje de las X y acá está la proyección sobre el eje de las Y. Y lo mismo hacemos con el vector C. La proyección sobre el eje de las X y la proyección sobre el eje de las Y. Si usted observa, fíjese en el gráfico, esto representa la resultante de la suma de los tres. Veamos ahora la proyección de la resultante sobre los ejes X, Y y Z. Ahí está la componente de la resultante sobre el eje de las X. Y acá está la resultante, la componente de la resultante sobre el eje vertical. Si usted se da cuenta, la componente de la resultante sobre el eje de las X es exactamente igual a la suma de esta componente sumada con esta componente y sumada con esta otra componente. Claro, sumas vectoriales. Asimismo, la componente en Y, si usted se da cuenta, es igual a la suma de esta componente sumado con esta otra componente y sumado con esta otra componente, las sumas vectoriales. Es decir, que la componente en X de la resultante es exactamente igual a la suma vectorial de las componentes en X de cada uno de los vectores. Mientras que la componente en Y es la suma vectorial de cada una de las componentes de los vectores que forman esa resultante. Pues bien, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo conozco la componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante, y como yo sé que esas componentes son respectivamente ortogonales, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud de ese vector. Y puedo utilizar cualquier función trigonométrica para determinar la dirección que forma ese vector con respecto a nuestros ejes de coordenadas clásicos. En este caso particular, puedo utilizar la función tangente, recordando que esto que está aquí, lo único que nos da es lo que se conoce como la línea de acción de nuestro vector. Veamos ahora qué pasaría si el vector estuviese en 3D o en 3 dimensiones, como usted puede observar aquí. Aquí tenemos un paralelepípedo y el vector A, su origen, se encuentra en el origen del sistema de coordenadas y el extremo del vector se encuentra exactamente sobre el vértice opuesto. La proyección, como usted puede ver allí, la proyección del vector A sobre el eje de las X, la proyección del vector A sobre el eje de las X, esto nos da la componente del vector en X. De la misma forma, la proyección del vector sobre el eje de la Y, la proyección nos da la componente sobre el eje vertical, y aquí está la proyección sobre el eje de la Z. Esta es la forma de expresar las componentes de un vector en 3D. Esa sería su magnitud.
Aquí podemos trazar lo que intentaba hacer anteriormente. Por ejemplo, determinemos la magnitud de estos tres vectores. Tengo un paralelepípedo en donde sus lados son, como ustedes pueden observar, sobre el eje de las X tenemos 5, sobre el eje de la Z tenemos 6 y sobre el eje de la Y tenemos 8. Aquí está el vector. A ver, ¿cuál sería la magnitud de ese vector? Bueno, ese vector está en el plano. Está en el plano que forma, que tiene 5 por el eje horizontal y tiene 8 por el eje vertical. Por lo tanto, esta será la magnitud de ese vector. Veamos este vector B. También se encuentra sobre este plano. En este caso, el plano está formado por los lados 8 y 6. Por lo tanto, esta sería la magnitud de ese vector. Pero, ¿qué diríamos de este otro vector? Pues este vector ya no está en el plano. Entonces, este vector está en 3D, lo que significa que su magnitud debe ser igual a la suma de los cuadrados de sus respectivas componentes, que vendría a ser, en este caso, los lados de este paralelepípedo. Esa vendría a ser la magnitud de este vector. Aquí tenemos un paralelepípedo con estos lados. Y nos piden que expresemos ese vector que está allí en función de sus componentes rectangulares I, J y K. A ver. Nosotros sabemos que cualquier vector puede ser descompuesto en función de sus componentes ortogonales. Entonces veamos cómo yo puedo componer este vector. Componer significa cómo puedo yo buscar otros vectores que al sumarse me den como resultado el vector que se encuentra allí. ¿Qué les parece si lo formamos, ese vector de color celeste, lo formamos sumando a este vector que usted ve allí? Le sumamos este otro vector, el vector que mencionamos anteriormente, este vector que está aquí, tendrá 10 unidades y apunta en la dirección positiva de las X. Este vector que está acá tiene 8 unidades de magnitud, pero apunta en dirección negativa de las Y, o sea que sería menos 8J. Y este vector que está acá, como usted observa, tiene 4 unidades de magnitud y apunta en la dirección positiva de la Z, o la dirección K. Si usted observa, el origen del vector 10i y el extremo del vector que usted observa aquí, que sería el vector 4K, si yo uno con un vector el origen con este extremo, vamos a obtener exactamente nuestro vector resultante. Es decir, que este vector que está de color celeste, este vector va a ser igual a la suma de este vector sumado con este vector y sumado con este otro vector. Es decir, que el vector que me están pidiendo cuál es o expresarlo sería exactamente igual a 10i menos 8j más 4k. ¿Cuál sería su magnitud? Como el vector está en 3D, utilizamos el teorema de Pitágoras, entonces esta vendría a ser la magnitud de nuestro vector. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí nos piden determinar el vector que al sumarse a los vectores A y B de la figura nos den una resultante nula. El vector nulo o el vector cero, por definición, es un vector en donde todas sus componentes tienen o son iguales a cero. Por lo tanto, si al sumar varios vectores su resultante es nula, significa entonces que la suma de sus componentes también debe ser nula. Es decir, yo tengo aquí el vector A, como usted puede ver, que va a ser igual a 7i más 5j, el vector A de la figura. El vector B será igual a menos 7i más 5j menos 3k en función de su componente. Entonces, esto significa, si que me dicen, ¿no es cierto?, que cuál es el vector C para que su resultante sea nula, entonces sabemos nosotros que la suma de sus componentes también debe ser igual a 0. Es decir, que la suma de las componentes en X de los vectores A, B y C
la suma de las componentes en Y de los vectores A, B y C y la suma de las componentes en Z de los vectores A, B y C también deben ser igual a 0. Y haciendo simplemente una operación algebraica sencilla, podemos determinar cuánto valen las componentes en X, en Y y en Z. Por lo tanto, el vector C tendrá este valor. Esto es importante. Cuando un vector está en el plano, o sea, en 2 dimensiones, nosotros solamente necesitamos un ángulo para especificar su dirección, y es el ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X. Positivo si es contrario a la manecilla del reloj y es negativo si va en la misma dirección. Pero cuando el vector está en 3 dimensiones, nosotros necesitamos especificar el ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados, como veremos más adelante. Y esto es lo que se conoce con el nombre de los cosenos directores. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestro vector en 3D. Aquí hemos trazado nosotros una diagonal a esta cara del paralelepípedo y aquí nosotros hemos formado un triángulo rectángulo, donde esa recta que yo acabo de trazar, esa recta que usted acaba de ver allí, el vector A vendría a ser la hipotenusa. Y este vector que está aquí vendría a ser la componente del vector A sobre el eje de las X. Es decir, aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo, donde este vendría a ser el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo de las X. Entonces, si yo aquí tengo un triángulo rectángulo, en donde A sub X vendría a ser el cateto adyacente, en consecuencia el coseno de alfa vendría a ser esto, la componente adyacente partido para la hipotenusa. Ahora tracemos una recta que une esos dos vértices. Y aquí formamos nosotros otro triángulo rectángulo entre este cateto que usted ve aquí, y este otro cateto que va a corresponder a la componente del vector A en dirección de la Y. Y aquí tenemos otro triángulo rectángulo, en donde A corresponde a la hipotenusa. Y este vendría a ser el ángulo que forma el vector con respecto al eje de las Y. De la misma forma, el coseno de beta vendrá a ser igual al cateto adyacente, es decir, la componente en Y partido para la hipotenusa. Ahora veamos esta recta, que está a lo largo de los vértices de este plano. Aquí formamos otro triángulo rectángulo, que es este cateto que está aquí. Recuerde que A es la hipotenusa. Tenemos este cateto, y el otro cateto vendría a ser la proyección del vector A sobre el eje de la Z, en donde el coseno de este ángulo va a ser exactamente igual al cateto adyacente partido para la hipotenusa, donde el cateto adyacente es la componente en Z. Los cosenos de estos ángulos, alfa, beta y gamma, son lo que se conoce con el nombre de los cosenos directores y nos van a permitir a nosotros determinar la dirección de un vector en 3D. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Alfa, beta y gamma pueden formar cualquier ángulo, a diferencia de los ángulos al interior de un triángulo que siempre forman 180 grados. Esto no ocurre aquí. Nosotros sabemos que la suma de los cuadrados de sus componentes es igual al cuadrado de la hipotenusa o la resultante. Lo que significa que si nosotros despejamos de cada uno de esos términos a sub x, a sub y a sub z y los elevamos al cuadrado, vamos a tener nosotros este resultado. De aquí podemos sacar factor común al cuadrado, lo que significa que la suma de los cuadrados de los cosenos de cada uno de esos ángulos es exactamente igual a 1. Lo que significa que si usted conoce dos de los ángulos que está formando el vector con respecto a los ejes coordenados, usted utilizando esta identidad puede determinar el valor del tercer ángulo. Vamos a aplicar, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Cuál es la dirección del vector A? Aquí tenemos que especificar cuál es la dirección que forma con cada uno de los ejes coordenados, con X, Y y Z. Aquí está el vector A. Vamos a utilizar los cosenos directores. Para eso necesitamos nosotros primero conocer cuál es la magnitud del vector, ya que alfa es igual al arco coseno, como usted puede ver allí, de la componente en X partido para el vector A, o para la magnitud del vector A.
La componente en X, como usted puede ver aquí, es 10. La componente en X del vector. De la misma forma, de la componente en X, la componente en Y es menos 8, para determinar beta, y la componente en Z es 4, donde esto es la magnitud del vector. Lo que significa, en nuestro caso particular, los cosenos directores o las direcciones corresponden con respecto al eje de las X, 41.8, con respecto al eje positivo de las Y, 126,6, y con respecto al eje positivo de la Z, 72.6 grados. Voy a dar una pausa, haga una pausa sobre el video, trate usted de encontrar el ángulo que forma el vector con respecto al eje de la Y utilizando los cosenos directores, que yo en la lámina posterior le mostraré su resultado. La ley del coseno es una ley que se la utiliza generalmente cuando estamos operando dos vectores. En esta ley se involucran las magnitudes del vector resultante y las magnitudes de los dos vectores que lo componen, adicionalmente el ángulo formado entre esos dos vectores. Aquí nosotros podemos observar nuestro par de vectores, el vector A y el vector B, en donde los hemos unido en el gráfico de la figura A, los hemos unido en su origen, y en el gráfico de la figura de la derecha o gráfico de la figura B, el ángulo formado entre el extremo con el origen del otro vector. Asimismo vamos a llamar teta al ángulo formado entre los vectores unidos por su origen, y alfa al ángulo formado por los vectores unidos el extremo con el origen del otro. En esta demostración aquí tenemos nosotros los vectores A y el vector B, y teta es el ángulo formado entre ellos, como ustedes pueden observar aquí. R es la resultante en este caso particular de la suma de los dos vectores. El vector B que usted observa aquí es idéntico al vector B que tenemos acá, por lo tanto el ángulo teta es el mismo que usted observa aquí. Entonces si este es B, aquí tendríamos nosotros un triángulo rectángulo donde los catetos, en este caso este cateto sería B coseno de teta, y el cateto que se encuentra acá sería B seno de teta. Aquí podemos observar un triángulo rectángulo en donde este triángulo rectángulo tiene como hipotenusa la resultante de la suma de los dos vectores, y como cateto tenemos el cateto opuesto que sería B seno de teta, y como cateto adyacente tendríamos la magnitud de A y la magnitud de B coseno de teta. Por lo tanto, R, esta hipotenusa, elevado al cuadrado, debería ser la suma de los cuadrados de los catetos, el cuadrado de este cateto y este otro cateto que vendría a ser A más B coseno de teta elevado al cuadrado, que es como vemos aquí. Aquí desarrollamos este binomio. Aquí sacamos factor común b cuadrado, donde lo que usted observa aquí, esto vendría a ser igual a 1, y esto es lo que conocemos nosotros como la ley del coseno. Recordemos que en esta expresión de la ley del coseno, donde R representa la resultante de la suma de estos dos vectores, aquí el ángulo teta corresponde al ángulo formado entre los dos vectores unidos por su origen. Aquí tenemos los vectores A y B. Este vendría a ser el vector P, vendría a ser la diferencia de los dos vectores, mientras que el vector R es la suma de los dos vectores. En consecuencia, este resultado que acabamos de demostrar, donde θ corresponde al ángulo formado entre los vectores unidos por su origen, corresponde a la suma de los dos vectores. El vector P, correspondiente a la diferencia de los dos vectores, vendría a corresponder a esta expresión. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros no queremos utilizar el ángulo θ, sino el ángulo alfa,
es decir, el ángulo formado entre los vectores unidos el extremo con el origen, como usted puede ver aquí, utilizar este ángulo alfa. Si nosotros observamos, el coseno de este ángulo teta es exactamente igual a el coseno de 180 menos teta, que vendría a ser exactamente igual al coseno de alfa, como usted observa en este resultado. Entonces tengamos cuidado con nuestras expresiones cuando utilicemos el ángulo teta o utilicemos el ángulo alfa, en este caso particular para la ley del coseno. Veamos cómo utilizar la ley de coseno, en este caso particular de dos vectores que se encuentran en estos planos. El vector A se encuentra sobre el plano YZ y el vector B se encuentra sobre el plano XY, como usted puede observar allí. Vamos a determinar el ángulo formado entre estos dos vectores, comenzando a identificar los vectores A y el vector B, como usted puede observar ahí, en términos de los lados del paralelepípedo que se observan en la figura. Determinamos el vector A y su correspondiente magnitud, el vector B con su correspondiente magnitud. Como usted puede ver, el vector A lo podemos formar sumando la componente en X, que sería 5, y la componente en Y, que sería 6. De la misma forma, este sería el vector B. De la misma forma, el vector A con su componente en X que no tiene, que es 0, su componente en Y, que serían 6 positivo, y su componente en Z, que serían 4 negativo, que es como vemos aquí. Con estos vectores A y B podemos determinar su magnitud. Como la ley del coseno involucra la resultante de la suma, entonces llamemos C a la suma de los vectores A y B, es decir, la suma de estos dos vectores que usted observa aquí. Recuerde que los vectores se suman por sus componentes, es decir, sumamos las componentes en X con las componentes en Y con las componentes en Z. Entonces este vendría a ser el vector C, y por ahí mismo determinémosle su magnitud, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me da el vector C. Ahora sí, utilicemos entonces la ley del coseno. La ley del coseno nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las componentes más el doble producto de ellos por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores. Tenemos toda la información para poder determinar el valor del ángulo. Despejando de esta expresión el coseno de teta, encontramos que el coseno es este valor, por lo tanto el ángulo formado corresponde a 50.2 grados. La ley del seno es una expresión que nos liga los ángulos formados en cada uno de los vértices de un triángulo relacionados con los valores de los lados que se encuentran en los lados opuestos a estos vértices. Es decir, si yo le llamo B o beta a este ángulo formado en este vértice, vamos a llamarle B minúscula al lado del triángulo formado en el lado opuesto. Si yo llamo C a este vértice, ¿no es cierto?, o este ángulo gamma que ven aquí, la C pequeña corresponde al lado del triángulo que está opuesto a él. Lo mismo si yo le llamo a este vértice A o al ángulo alfa, el lado opuesto a este ángulo correspondería a este lado A. Estos tres lados A, B y C pueden representar magnitudes de vectores, productos de sumas, diferencias entre ellos. Vamos a demostrar este resultado que está aquí, es decir, que los senos de los ángulos que forman los vértices, partido para el lado que se encuentra opuesto a él, son exactamente iguales a estas relaciones. Entonces veamos la demostración. Vamos a trazar desde el vértice A, esto vendría a corresponder al ángulo alfa, como le hemos llamado. Vamos a trazar una perpendicular a este lado A. Aquí podemos ver nosotros que el seno del ángulo beta, el ángulo donde está el vértice B, o el seno de este ángulo que está aquí B, es este cateto que usted ve aquí, ¿no es cierto? El seno, el cateto que ve aquí, H partido para la hipotenusa. De la misma forma, el seno de este ángulo C, donde está este vértice, este ángulo que está aquí C, vendría a ser el cateto opuesto, H partido para la hipotenusa es B. Como el valor de H es el mismo, entonces despejando H de aquí y H de acá e igualando, tenemos esta relación. Lo que usted puede observar aquí, ¿no es cierto?, que el seno de los ángulos formados por estos vértices, la relación entre el seno de este ángulo
partido para el lado opuesto, en este caso la C pequeña, esas relaciones son iguales. Pero nos falta relacionar, aquí solamente lo hemos visto, con el ángulo formado por el vértice B, es decir, el ángulo que está aquí, con el ángulo formado en este vértice C. Veamos qué pasa con el ángulo formado en el vértice A. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar aquí una perpendicular al lado B que salga del vértice B, como usted puede observar. Entonces aquí nosotros tendremos igual el seno de este ángulo alfa contemplado en este vértice, el seno de este ángulo corresponde a este cateto opuesto que sería H partido por la hipotenusa que es C. De la misma forma, el seno del ángulo C de este vértice que usted observa aquí, el seno de este ángulo, corresponde al cateto opuesto que es H partido por la hipotenusa que es A. Despejando H e igualando, tenemos esta relación. Y esto debe ser igual a la que encontramos nosotros en la lámina anterior, que aquí usted puede ver. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, y aquí tenemos nosotros lo que se conoce con el nombre de la ley del seno. Aquí tenemos un problema de aplicación. Es un problema de 3 cuerdas, donde estas cuerdas están soportando tensiones entre ellas, y estas tensiones, como el sistema está en equilibrio, corresponden a 3 vectores fuerzas o 3 vectores tensiones, que al sumarse deben dar una resultante nula porque ese sistema se encuentra en equilibrio. Aquí podemos ver los vectores que representan a las tensiones en cada una de esas cuerdas. La tensión en la cuerda que vemos aquí, la que le hemos llamado T sub 3, como usted puede observar, va a corresponder exactamente al peso de este bloque. Entonces, ahí tenemos el sistema. Entonces, ¿cómo formamos el triángulo? El triángulo lo formamos, como sabemos que estos 3 vectores que corresponden a estas 3 fuerzas, el sistema está en equilibrio, significa que si yo sumo vectorialmente esos vectores, T1 le sumo con T sub 2 y esto le sumo T sub 3, eso debe darme una resultante nula. Los ángulos son muy fáciles de encontrar. Como usted puede ver ahí, 70 grados corresponde al ángulo que forma esta cuerda que ve aquí, donde está la tensión T sub 2 con la vertical. Si esto es 20, entonces el complemento con 90 debería ser 70. El ángulo que usted ve aquí es 40. Es el ángulo que forma la tensión en la cuerda T1, que es la cuerda que está aquí con la vertical. Esto es 40 grados. Entonces, si esto es 40 y esto es 70, entonces esto debería ser el complemento de 180. Y ahora aplicamos la ley del seno, que podríamos decir, por ejemplo, que el seno de 70, la relación entre el seno de 70 partido para T1 debe ser igual al seno de 70 partido para T sub 3 y debe ser igual al seno de 40 partido para T sub 2. Es decir, los senos de los ángulos partidos para los lados que están opuestos a ellos deben ser iguales. Aquí podemos ver. Aquí tenemos entre T sub 3 y T sub 1. Despejando esto, tenemos que T sub 3 igual a 100 newton, exactamente igual que T sub 1. Y luego podemos relacionar el valor de T sub 2 con T sub 3, haciendo exactamente la misma relación y obtenemos el valor de la tensión T sub 2. Como usted puede ver, son unos problemas, se hacen bastante sencillos en el caso de tener 3 fuerzas, pero importante, de estas 3 fuerzas, la una puede ser resultante de las otras 2, es decir, formando un triángulo donde la una es resultante de las otras 2, o también puede ser el caso de que tener los 3 vectores donde la suma de ellos 3 den 0, es decir, formamos un triángulo.